En primer lugar, pues agradeceros, como siempre, a todos vosotros el interés y la confianza que siempre depositáis en el servicio de reumatología de aquí del hospital. Nos hemos planteado esta charla un poco para, aprovechando la coyuntura de reunirnos todos, manifestaros también o que sepáis un poquito qué cosas de día a día estamos haciendo ahora en el hospital. Entonces, el contexto del trabajo que estamos haciendo en la unidad multidisciplinar de artritis psoriásica nos ha parecido un tema interesante para compartir con todos vosotros y que veáis un poco las distintas proyecciones profesionales que estamos haciendo ahora un poco en el hospital. La unidad multidisciplinar de artritis psoriásica nuestra ya lleva años desarrollándose en el hospital conjuntamente con los dermatólogos. De hecho, fue una de las pioneras a nivel nacional. Pero sí que es verdad que en los últimos años se le ha querido dar un impulso especial en ese aspecto, ¿no? Ya hemos comentado que, bueno, parece ser que ahora la artritis psoriásica está de moda y este tipo de trabajo multidisciplinar o mixto, con una interrelación muy directa con los dermatólogos, se está potenciando a nivel nacional y a nivel internacional. Tanto es así que ya el EULAR, la Asociación Europea de Reumatología, en el año 2012, dentro de sus guías de recomendaciones de actuación dentro de los pacientes con artropatía psoriásica, se recomendaba que sería interesante un trabajo unificado y conjunto entre dermatólogos y reumatólogos. Y en ese aspecto es lo que estamos haciendo aquí ahora en el hospital. Y era un poco, bueno, pues la necesidad de que sepáis también un poquito qué es lo que estamos haciendo trabajando. Mirad, la artritis psoriásica, como todos sabemos, es una artropatía inflamatoria, multisistémica, multiorgánica y crónica. Básicamente a nivel articular, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre a nivel articular pues, lo que ocurre con el resto de autoinmunes sistémicas que vemos. Es decir, se produce una inflamación de la articulación, se produce un dolor de características inflamatorias que no está en relación con la movilización de la articulación, que permanece en reposo, que incluso se agudiza en situaciones de reposo nocturno, hay una edematización de la articulación, un calor y un rubor asociado. Pero dentro del contexto del paciente con artritis psoriásica, muy posiblemente, y en la mayoría de pacientes con antelación, han empezado a desarrollar lesiones psoriásicas, lesiones cutáneas de características psoriásicas, placas engrosadas, descamativas, pruriginosas, y en ese contexto clínico, normalmente con el tiempo evolutivo suele aparecer el fenómeno inflamatorio articular. Como hemos comentado, compañeros previos, no todos los pacientes que desarrollan un tema de afectación cutánea acaban desarrollando una artropatía psoriásica. Los diferentes estudios comentan que alrededor de un 10-30% de pacientes con afectación cutánea en su proceso evolutivo de enfermedad acaban desarrollando un proceso articular. El hecho de ser una enfermedad multisistémica es lo que en un principio justifica esta necesidad de interactuar conjuntamente, sobre todo con reumatólogos de nuestro entorno. Tal como hemos indicado, no siempre existe una correlación entre la afectación cutánea y articular. De hecho, en la mayoría de los casos no es así. La afectación cutánea sigue una vía de agudización o de estabilización clínica y la afectación articular también va por otra vía de actuación. En este tipo de enfermedades es fundamental un diagnóstico y un tratamiento precoz. Esto es lo que va a marcar el pronóstico vital del paciente. Entonces, en ese contexto de actuación clínica, esta situación de diagnóstico y tratamiento precoz tiene que ser prioritario para todos los que nos dedicamos a este tipo de enfermedades. Mirad, a nivel articular, todos lo sabemos, puede haber una afectación articular periférica, básicamente a nivel de manos y miembros inferiores, rodillas y tobillos. Las espondiloartropatías, la afectación articular también suele ser bastante característica a nivel de miembros inferiores. Al contrario que, por ejemplo, en la artritis reumatoide normalmente las metacarpofalángicas no se suelen afectar con tanta frecuencia y vemos más afectaciones a nivel de falángicas distales y proximales. Pero no solamente tenemos una afectación articular periférica, en el contexto de las espondiloartropatías, como ya se ha comentado, también tenemos afectaciones axiales, en forma de edema vertebral o de sacroileitis.
que como se ha comentado ya anteriormente, vemos pues, los pinzamientos de la interlínea, erosiones, esclerosis subcondrales asociadas. Dentro del contexto de afectación musculoesquelética, ¿solo existe en el paciente con artropatía psoriásica una afectación ósea? Pues no, también tenemos una afectación de partes blandas, y suele ser bastante característico de este tipo de pacientes. Como se ha descrito anteriormente, problemas de dentesitis, que como todos sabemos es la inflamación de la unión del ligamento del tendón a la estructura ósea. En este contexto, por ejemplo, la afectación del aquileo o del extensor común del codo suele ser bastante característica y frecuente. Dentro de las afectaciones extraarticulares que puede presentar un paciente con artropatía psoriásica, tenemos lógicamente la afectación cutánea, que como veis aquí, a nivel cutáneo, a nivel de onicopatía, en afectación de ungueal, que muchas veces va asociada a procesos de dactilitis, de inflamación de la interfalángica distal, y que a veces esas dactilitis son muy incapacitantes y dolorosas. De hecho, nosotros llevamos una serie bastante extensa de pacientes con prácticamente sin afectación articular, pero con fenómenos de dactilitis importante, que incluso necesitan tratamientos biológicos. Luego tenemos la afectación del cuero cabelludo y otra afectación articular del paciente nuestro con artropatía psoriásica puede ser, como ha comentado antes también la doctora Molina, el tema de las uvitis anteriores o posteriores. Una vez se plantea el trabajo colaborativo en una unidad multidisciplinar, ¿cuáles serían los objetivos a priori que nos podemos establecer, nos podemos plantear al inicio del desarrollo de este tipo de unidades? Básicamente sería, como os he comentado, agilizar los diagnósticos, porque eso nos va a permitir un tratamiento precoz y un pronóstico de evolutivo de enfermedad mucho mejor para nuestro paciente. En ese contexto, nuestra puerta de entrada, aparte de primaria, pero sobre todo en el contexto del paciente con artropatía psoriásica, nuestra puerta de entrada fundamental son los dermatólogos, ¿vale? Por eso hemos insistido mucho desde el punto de vista dermatológico en tener unas sesiones conjuntas con ellos y en comentarles e indicarles qué tipo de situaciones dentro del análisis clínica tienen que realizar para intentar detectar de forma precoz un paciente que ellos puedan tener con psoriasis cutánea si están desarrollando una artropatía psoriásica. La labor del dermatólogo en este campo es fundamental. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. El paciente con psoriasis con afectación cutánea, él no puede entender que puede existir una correlación entre lo que le pasa en la piel y el dolor de tobillo que pueda tener, o el hecho de que se le inflame el dedo del pie. Él no es capaz de correlacionar esa situación. Entonces, en ese contexto, el dermatólogo tiene que tener la capacidad clínica de estimular al paciente y de averiguar, realizar una labor de investigación para poder discernir si efectivamente hay un tipo de sintomatología articular que el paciente pueda presentar en ese momento. Al final también una mención que os quiero decir es que todos estos protocolos de actuación es muy importante que al final interfieran lo mínimo posible en lo que es la práctica habitual nuestra. Porque si yo, por ejemplo, en ese aspecto voy sobrecargando mucho al dermatólogo, al final el dermatólogo dejará de implicarse en el trabajo mío también. Entonces tienen que ser pautas muy definidas, sencillas, prácticas, cortas, para que haga un screening adecuado y luego la revaloración la podamos hacer nosotros desde el punto de vista reumatológico. Al final, el objetivo último sería mejorar la calidad asistencial de este tipo de paciente, con este perfil clínico. Y otro objetivo muy importante de este tipo de pacientes con este tipo de patologías es una optimización de los recursos asistenciales, tanto a nivel clínico, de pruebas complementarias, como de tratamiento, e intentar unificar entre los dos especialistas, sobre todo a nivel de terapia biológica, qué tipo de tratamientos son los más adecuados y que puedan a la vez beneficiar tanto la vertiente cutánea como articular del paciente. Y de esta manera poder también realizar una monitorización conjunta de todos los efectos adversos que en ese contexto pudieran aparecer. Los objetivos del trabajo, una vez ya uno va a diseñar el desarrollo de una unidad multidisciplinar, se tienen que establecer lógicamente unos algoritmos de derivación entre las dos especialidades, tiene que haber un flujo, una simbiosis bidireccional entre el servicio de dermatología y reumatología, saber
qué porcentaje de pacientes con afectación cutánea pueden acabar desarrollando problemas de artritis. Como os he comentado, detectar a través de la puerta de entrada del dermatólogo las formas más precoces de afectación articular, reducir ese tiempo de diagnóstico, esa ventana de oportunidad terapéutica que para nosotros es fundamental, y como os he comentado también, establecer una coordinación desde el punto de vista terapéutico de este tipo de paciente. El objetivo final de todo esto, de todo este trabajo, de todo este planteamiento clínico que realizamos, es mejorar la vida de nuestro paciente, mejorar su calidad. Esto va a repercutir en su pronóstico vital de vida. Y luego un factor muy importante es obtener una mejor calidad asistencial percibida por el paciente. Una reflexión muy corta, un poco incluso a nivel filosófico. A nivel asistencial médico, la medicina está cambiando mucho en los últimos años y tenemos que empezar a cambiar nosotros también el chip, sobre todo en relación con los pacientes con patologías crónicas. Nosotros siempre hemos realizado una medicina que se denominan los tratados paternalistas, es decir, el paciente venía, nosotros como profesional y como autoridad frente a él en el despacho médico, hacíamos unos diagnósticos y unos tratamientos, y esto es lo que había. La percepción de la medicina está cambiando en los últimos años, y esto ya empezó sobre todo a nivel del mundo anglosajón, porque allí también hay mucha consulta con seguro privado, y tú al final tienes que colaborar, coordinar con el paciente, sobre todo los tratamientos, y el paciente tiene que estar implicado en la evolución de su enfermedad y en las respuestas de su tratamiento. Entonces, ese tipo de medicina colaborativa o participativa es lo que se lleva ahora, sobre todo a nivel de pacientes con patología crónica. Y en ese contexto, por ejemplo, para nosotros, ese tipo de percepciones y de implicación en el paciente en su enfermedad y en sus tratamientos es fundamental. Mirad, una vez ya se determina esto, nosotros tenemos que determinar unos flujos intraservicios que nos permitan, sobre todo al dermatólogo, saber qué es lo que él tiene que valorar en el paciente y establecer unos criterios de derivación hacia nuestra consulta, y viceversa. Los pacientes que nosotros vemos con artritis y con ciertas lesiones cutáneas, saber qué es lo que tengo que valorar para, si es tributario, de que pueda ser atendido por el servicio de dermatología. Mirad, el algoritmo es de derivación por parte del dermatólogo. El dermatólogo, como os he comentado, le hemos hecho unas pautas muy definidas y muy sencillas que él tiene que valorar en la anamnesis que le realiza a su paciente con psoriasis. En ese contexto, a nivel articular, por ejemplo, el paciente con psoriasis cutánea tiene que presentar al menos uno de los siguientes criterios clínicos a nivel osteoarticular. Al paciente se le tiene que interrogar si tiene algún tipo de dolor inflamatorio axial. Y para ello tiene que cumplir dos de esos cuatro criterios. Si presenta una rigidez matutina axial a nivel de columna, superior a los 30 minutos, si ese dolor axial mejora con la actividad física, si presenta un dolor nocturno a nivel de columna lumbosacra, y si ese dolor es alternante, tanto en una nalga como en la otra. También se tiene que valorar por parte del dermatólogo y comentar al paciente la existencia de inflamación de articulación o de dolor osteoarticular, más de lo que habitualmente él pudiera tener o le gustaría tener. Y luego, un tema que parece una tontería y no lo es el tema de las talalgias. Las entesitis de Aquileo en pacientes con psoriasis cutánea suelen ser relativamente normales, y eso puede ser una entrada al proceso osteoarticular. Luego ya adicionalmente, en ese contexto clínico, si ellos realizan algún tipo de exploraciones complementarias, pues bueno, las valoraciones del B27, si explica un cierto dolor o incluso viene referenciado por algún otro especialista que presenta sacroiliitis, el tema que hemos comentado de las uveitis anteriores, que aunque son poco frecuentes en el paciente con artropatía psoriásica, pero sí que de entrada son un factor de mal pronóstico, o si en el contexto de esa afectación psoriásica el paciente tiene también algún antecedente de algún familiar con espondiloartropatía. Por nuestra parte es relativamente más sencillo ese flujo interdepartamental. Nosotros básicamente les derivamos pacientes que vemos con artritis y que tienen algún tipo de lesión cutánea, que podría ser psoriásica o no, para descartar ese tipo de contexto clínico, y pacientes que nosotros ya tenemos diagnosticados de artritis psoriásica, que los llevamos en tratamiento con cualquier FAME o con cualquier tratamiento biológico, y que a pesar de eso sus lesiones psoriásicas no acaban de mejorar. Se han establecido 3 modelos asistenciales. Cada hospital en España y a nivel internacional se organiza de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque cada organización
cada centro hospitalario tiene una idiosincrasia y unas formas de ser. Entonces, básicamente se han establecido 3 parámetros de actuación conjunta. Uno es el denominado un modelo asistencial de conjunta presencial, otro es el de conjunta paralela y otro es el circuito preferencial, que es el que realizamos aquí. Mirad, de manera muy sencilla, el conjunto multidisciplinar presencial, en él los 2 especialistas se encuentran en la misma consulta, físicamente comparten despacho médico, unificariamente presentan una misma agenda y ven de forma alternativa y simultánea al paciente. Primero lo ve el dermatólogo o el reumatólogo y luego viceversa. Realizan una valoración clínica por parte de ambos especialistas y toman una decisión clínica. En el modelo de atención conjunta paralela, los 2 especialistas cada uno está en un despacho médico, normalmente es conjunto, entonces unifican la agenda asistencial y el paciente primero es valorado por un especialista y a continuación pasa a la otra consulta y es valorado al respecto. Y adicionalmente los pacientes pues, con más complicación clínica pues, incluso pueden compartir el mismo despacho y pasarle conjuntamente dicha asistencia médica. Y luego el circuito preferencial, que es el que hacemos nosotros, digamos que es el que va más ligado a lo que es la práctica clínica habitual. Es decir, cada uno de nosotros se encuentra en su propia consulta. En este caso nosotros uno está en la planta superior y nosotros estamos arriba. Cada especialista tiene su agenda, al paciente se le cita en el mismo día, aunque en agendas distintas, y ocurre a veces que si un paciente no está citado en una agenda y el especialista considera que tiene que ser valorado por el especialista ese mismo día, se realiza una interconsulta y ese mismo día, bien dermatología o reumatología, asista al paciente. También hay una resolución inmediata de dudas a través de teléfono o personalmente, y luego es fundamental, y en eso se trabaja, para un tratamiento coordinado, un consenso a nivel terapéutico y un seguimiento evolutivo conjunto de ese tipo de respuesta terapéutica. Con todo esto, ¿qué es lo que pretendemos? Pretendemos una atención rápida, a demanda, que eso es fundamental, puntual y que sea eficiente y resolutiva, porque ya os he comentado que al final lo que intentamos es mejorar la calidad asistencial. Para todo esto, ¿es suficiente que estemos implicados gente? No, tienen que estar implicadas las jefaturas de los servicios, las gerencias de los hospitales, porque estos proyectos son amplios, dependen de mucha gente y todos tenemos que estar coordinados y de acuerdo en el desarrollo de las propuestas. Luego ya cada paciente o cada unidad se organiza de una manera ya más colaborativa entre los propios profesionales y como conclusiones finales de todo este proyecto os quiero decir que al final lo que pretendemos es conseguir un paciente que tenga mejor calidad de vida, que tenga un mejor pronóstico global de enfermedad. Pensamos que desde el punto de vista profesional nosotros también nos beneficiamos de estas actuaciones conjuntas, de actuación profesional conjunta. Potenciamos el tema de comunicaciones a congresos, de publicaciones, y luego mejoramos notablemente, y eso se sabe por encuestas, la percepción de calidad asistencial que el paciente tiene de nuestros actos. Y luego también los distintos profesionales que estamos implicados en estos proyectos también conseguimos un mayor reconocimiento profesional. Entonces, en este momento, ¿existe un cierto enamoramiento entre los reumatólogos y los dermatólogos? Sí. Esperemos que esto pues, continúe básicamente pues, por el bien de nuestros pacientes. No es que el reumatólogo sea más machito y el dermatólogo no, es que son las diapositivas que he encontrado. Y al final era un poco comunicar esa experiencia con todos vosotros. Gracias.